Ok, buenas tardes. Vamos a comenzar a indagar sobre uno de los temas que aparece en su módulo, que viene siendo sobre las características de los compuestos orgánicos e inorgánicos. En la clase anterior estuvimos hablando sobre algunos componentes importantes sobre la estructura molecular de las células y el hecho de que existen diferentes tipos de compuestos a nivel orgánico e inorgánico que tienen que ver con la funcionalidad metabólica de cada una de las estructuras de la célula, llámese membrana celular, llámese el núcleo, citoplasma y demás. Entonces, dentro de estas estructuras existen clasificaciones de diferentes compuestos, como el caso de los carbohidratos, lípidos, proteínas, caso de los diferentes grupos funcionales como el grupo carboxilo, hidroxilo y demás. Entonces, estos grupos funcionales involucran el hecho de que la complejidad de ellos y el acoplamiento de una molécula con la otra, de un compuesto con el otro, hace la funcionalidad de la estructura celular. Pero en el día de hoy vamos a trabajar específicamente sobre un componente importante de todas las células y es el agua, ya que el agua constituye una de las fuentes principales a nivel de reconstrucción celular, de los procesos de respiración celular y también en células vegetales, si nos enfocamos en la parte de la fotosíntesis, también es sumamente importante. Entonces, dentro de ello vamos a comenzar a hablarles sobre lo que son los aspectos de la respiración celular, pero basado en lo que tiene que ver el agua. Entonces vamos a compartirle una presentación sobre los aspectos importantes que tienen que ver con el agua. Ok, dentro de lo que es los componentes básicos de la vida, existen entonces los arreglos a niveles moleculares, atómicos, que involucran entonces el contexto de vida. Pero a nivel de la clase de hoy vamos a ver cómo el agua influye en muchos de los comportamientos metabólicos de los organismos a nivel celular. Dentro de los patrones que nosotros estuvimos hablando en las clases anteriores sobre los diferentes tipos de estructuras moleculares, hablamos de los grupos funcionales. Los grupos funcionales están básicamente representados por diferentes tipos de átomos importantes, por lo menos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre, que son algunos de los más importantes. Si nos basamos en la estructura molecular, el carbono tiene una capacidad externa de la base de la capacidad de electrones y tiene una serie de enlaces que en algunos casos, algunos compuestos pueden tener enlaces covalentes o estos enlaces tienen que ver con la capacidad de captación de electrones. Entonces, básicamente lo que tenemos que recordar es el hecho de que los elementos o los átomos importantes en lo que es la estructura de cualquier entidad viviente, en base a molecularmente hablando, son hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre. Los puentes de hidrógeno. ¿Qué son puentes de hidrógeno? Son moléculas, en las moléculas biológicas, pueden formar puentes de hidrógeno con el agua entre sí, o incluso dentro de la misma molécula. Es decir, los puentes de hidrógeno son uniones que existen entre ciertas moléculas, las cuales permiten el acoplamiento o la unión de una molécula con la otra, porque entonces da una estabilidad a nivel celular, dependiendo de cuál molécula estemos hablando. ¿Por qué el agua es tan importante en la vida? Bueno, el agua, primero que todo, interactúa con muchas otras moléculas, es decir, puede mezclarse o puede acoplarse con muchas otras moléculas, lo cual permite que las sustancias se acoplen, es decir, que la unión se una con otras moléculas, lo cual genera una estabilidad. Las moléculas de agua también permiten el acoplamiento a unirse a otras unidades, es decir, pueden ser como mezcla entre sustancias básicas, ácidas y básicas. Entonces, estas sustancias pueden generar entonces una estabilidad. Son amortiguadores, ayudan a mantener las soluciones de pH relativamente constantes en una reacción química,
el agua modera los efectos de los cambios de temperatura. Y si nos basamos en las células, en nuestras células pues pueden generar una estabilidad a nivel corporal basada en la temperatura de nuestras células. El agua es un excelente disolvente. Una de las características más importantes del agua es que es un disolvente. ¿Pero qué es un disolvente? O sea, que permite disociar ciertas sustancias de acuerdo a la estabilidad molecular de cada una de ellas. O sea, que permite disociar, separar. Pero también puede servir entonces como una gama de sustancias para formar otras. Es decir, puede mezclarse y puede formar parte de otra solución. Bien, esta es la estructura a nivel atómico de ciertas sustancias, ¿sí? En la cual se puede observar el cloro y el sodio, el cual forman el cloruro de sodio o la sal común de mesa. Pero también se pueden observar cómo atómicamente están asociados ciertos átomos y pueden formar diferentes tipos de puentes o uniones. El agua interactúa con muchas moléculas. Bueno, una de las cualidades principales del agua es que puede servir como un disolvente hidrofílico. El término hidrofílico es una definición que existe en la cual el agua puede mezclarse y puede que las moléculas de agua entren entre ellas, asociarse a diferentes tipos de sustancias, por ejemplo, azúcar, aminoácidos, y esto rodea los iones y las moléculas polares y estas se disuelven. O sea, es una forma en la cual el agua permite que otras moléculas se unan a ella y forman otro tipo de sustancias. Los azúcares que se disuelven, ¿verdad? El agua permite que ciertas sustancias, como mencionábamos, permiten que sustancias como la glucosa se unan a ella y formen entonces un disolvente. El agua también tiene otra característica, que es lo contrario entonces, son hidrofóbicas. En este caso, la molécula de agua no se disuelve, o sea que hay sustancias en las cuales el agua no permite que X sustancia se disuelva en ella. Entonces, esta cualidad se llama hidrofóbicas. La anterior era hidrofílica, esta es hidrofóbica. Entonces, la molécula de agua repelen las moléculas no polares sin carga como las grasas y los aceites. Es por esto que, debido a esta propiedad, el agua y el aceite jamás se mezclan, por la propiedad de que no permiten, o sea, que no tienen una carga polar, la cual permite que la sustancia, en este caso el aceite, se combine con las moléculas del agua. Entonces, esta tendencia de las moléculas no polares a agruparse se llama interacción hidrofóbica. Y este es el mejor ejemplo, en la cual sencillamente, por más que se mezcle en un vaso químico, como aquí, agua y aceite, el aceite jamás va a permitir, o el agua jamás va a permitir que el aceite, por las condiciones polares, se mezcle. Entonces, eso tiende a formar como unas especies de estructuras alrededor del agua y alrededor de lo que son las paredes del vaso, en las cuales jamás se va a mezclar. Entonces, eso se debe precisamente a la condición hidrofóbica, la cual el agua no permite mezclarse con X sustancias, en este caso el aceite. Las moléculas de agua tienden a mantenerse unidas. Ok, los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua pueden generar algo que se llama cohesión, que es otra característica del agua. La cohesión explica cómo las moléculas del agua pueden formar una cadena para llevar la humedad a la parte superior del agua. Ejemplo, esto que tenemos aquí. O sea, las moléculas permiten del agua una cohesión unión, en las cuales se van uniendo unas con otras y estas permiten entonces, como mencionábamos acá, explican cómo las moléculas pueden formar una cadena para formar lo que es la parte de la humedad en el caso de las hojas. La cohesión entre las moléculas de agua y la superficie de un líquido produce una tensión superficial. Y esto es lo que genera entonces, por ejemplo, que en algunas arañas y ciertos insectos acuáticos depende de la tensión superficial para caminar sobre la superficie de un estanque. O sea, que generan cualidades como estas, la cual permite que ciertos insectos puedan tener, debido a las moléculas como se cohesionan de agua, permiten que ciertos insectos puedan caminar sobre estructuras acuáticas. La propiedad de la adhesión es otra propiedad
es la tendencia que tiene la molécula de agua a pegarse a las superficies polares con cargas pequeñas. La adhesión ayuda a que el agua a moverse dentro de los delgados tubos de las plantas hasta llegar a las hojas. Entonces, esta es una de las propiedades en la cual el agua tiende a fragmentarse. Por ejemplo, en el caso de la fotólisis y del caso de en la fotosíntesis y en la respiración celular, en la cual las moléculas del agua tiende a fragmentarse, a dividirse. Esta fragmentación del agua, de la molécula de agua, hace entonces que se creen diferentes reacciones a nivel celular. Una de ellas, por ejemplo, puede ser en las sustancias ácidas, en la cual las soluciones que tienen hidrógeno y el grupo hidroxilo, que son ácidas, entonces hacen una unión y forman un nuevo compuesto, que es por lo menos el ácido que se encuentra en el ácido de los limones y del vinagre. En el caso de las soluciones básicas, entonces todo lo contrario, son el grupo hidroxilo, en el cual entonces, por ejemplo, con el hidróxido de sodio se fragmenta y origina entonces la molécula se divide en dos partes, en el grupo con sodio y el grupo hidroxilo, para formar estructuras como el bicarbonato de sodio. El grado de acidez de una solución, en la cual también es otra de las actividades o de las características del agua, esta permite en ocasiones que sean neutras. Este en el caso un esquema sobre lo que es las concentraciones del pH, o el grado de acidez o la parte básica de los alimentos. Todo depende del grado de concentración de hidrogeniones que tenga el determinado alimento. O las sustancias químicas, por ejemplo el cloro, o sustancias alimenticias como la leche, o la parte del ácido clorhídrico que forma parte de lo que es el tubo digestivo para lo que es la digestión y demás. Los amortiguadores mantienen el pH constante. Porque, ¿qué es un amortiguador primero que todo? Es un compuesto que tiende a mantener una solución a un pH constante, captando o liberando hidrógeno, en respuesta a cambios pequeños en la concentración de hidrogeniones. El amortiguador, por ejemplo, el carbonato de tu sangre, que evita que ocurran cambios en el pH. O sea, el pH más que todo es una concentración en la cual ciertas sustancias químicas tienden a mantener la cantidad de hidrogeniones. Y esto hace entonces que la sustancia o sea demasiado ácida, o sea neutra, o sea básica, dependiendo de la concentración que tiene. Por ejemplo, lo que se mencionaba sobre el bicarbonato, a nivel de la sangre, esta es la ecuación. El agua también modera la temperatura. Otra de las propiedades que tiene es que en algunos casos, cuando la temperatura es muy alta, tiende a bajarlo debido a cierta actividad metabólica. Pero las temperaturas muy altas o muy bajas llegan a dañar enzimas que digieren las reacciones químicas indispensables para la vida. Es decir, si existe una temperatura no adecuada en las células, muchas de las células van a comenzar a morir. Entonces, una de las características del agua es que tiende a moderar la temperatura a nivel corporal. El agua modera los efectos de cambio de temperatura a nivel de lo que es la rigidez de las moléculas. El agua también requiere de mucha energía para convertir un líquido a gas. O sea que una de las características del cambio de temperatura en diferentes aspectos, diferentes medios, el agua entonces va a requerir de una forma que estimule para que ya haga un cambio, en este caso de energía. Entonces, cuando el agua se evapora, utiliza el calor de sus alrededores y, dependiendo del caso, los enfría como normalmente ocurre cuando comenzamos a sudar. Una de las tendencias del cuerpo de regular la temperatura es el sudor, o sea, la liberación de agua. Entonces, esas sustancias que se liberan en el sudor, básicamente lo que es agua, es para llevar a un control de temperatura en nuestro cuerpo. El agua modera la temperatura debido a que el cuerpo humano está compuesto en su mayoría por una gran cantidad de agua. Una persona que toma un baño de sol puede absorber mucha energía de calor
sin que su temperatura se eleve demasiado. Y esto es porque la temperatura se mantenía estable debido a que está en una superficie acuática. Como vemos aquí en el esquema, debido a que el agua mantiene, capta el calor, el agua capta el calor, entonces se mantiene una temperatura viable dentro de lo que son las células. El agua debe extraer una cantidad considerable de energía para diferentes cambios químicos que haga. Por ejemplo, por calor de fusión, el agua se congela más lentamente que muchos otros líquidos. Y esto se debe a una de las características que tiene el agua. El agua forma un sólido singular, en este caso, que es el hielo. Por eso demora tanto en congelarse en comparación a otros tipos de sustancias líquidas. Es decir, que necesita una mayor cantidad de energía. Bien, esta es la estructura bioquímica, perdón, a nivel atómico sobre lo que es el agua. En esta otra imagen, el agua cuando está en estado ya de estado de hielo, ¿verdad? La parte de estado sólido. Otra característica, en el caso de ciertas, el hielo flota en el agua. O sea, dentro de las características que tienden a, una vez ocurre el fenómeno de congelación, tiende a bajar lo que es la temperatura. Bien. Entonces, algo importante que se debe tomar en cuenta es el hecho de los factores que tienen, las diferentes características que tienen. A nivel de las células, es importante las características hidrofóbicas y también las características hidrofílicas, debido a que existen muchas sustancias en las cuales el agua no permite que se mezclen. Entonces, esto es importante a nivel de la membrana celular, de lo que todas las estructuras celulares, porque genera una estabilidad y un comportamiento en equilibrio dentro de lo que son las células. Dentro de lo que son las partes de la química, de lo que son soluciones y demás, existen diferentes tipos de sustancias en las cuales entonces van a servir de un disolvente. Entonces, existen los solutos, el solvente, entonces que marcan una forma en la cual se pueden mezclar ciertas sustancias. En el caso del módulo, existen algunas preguntas referentes a las características que le acabamos de mencionar, pero que en el módulo se amplían. Entonces, una de las preguntas que existen dentro de lo que son los talleres de evaluación es las características principales del agua. Ahora, en los estudiantes que están trabajando con plataforma, la presentación que se acaba de mencionar, acaba de explicar, está en la plataforma. Los estudiantes que están trabajando de forma modular, entonces deben completar los talleres utilizando el módulo. Si hay alguna interrogante basada en lo que son preguntas, entonces deben escribirme al grupo de WhatsApp o al WhatsApp para entonces ayudarles a explicarles de otra manera sobre lo que es una de las preguntas. A ver, Laura Guillén. Dígame. Laura, ¿usted está trabajando por plataforma? Sí. Ok. Dame un momento.